Buen día, queridos amigos, bienvenidos. El día de hoy voy a iniciar el tercer reto de este canal, el cual consiste en presentar plantas que nos fue difícil de conseguir. Esto sería porque el precio era muy elevado o porque no las encontramos en la ciudad o en el país donde vivimos y tuvimos que recurrir a conseguirla vía internet o de una u otra manera. Pero la cuestión es de que fue difícil y pues ahora, pues gracias a Dios, las disfrutamos en nuestro jardín. Y voy a iniciar con mi magia negra, la oreja de elefante, magia negra. Esta la había visto yo la vi en un video y realmente fue una maravilla. Yo la conseguí una vez, estaba muy cara y pues se me complicó tenerla y se me marchitó. De ahí creo yo que 6 meses o al año la volví a encontrar y ya pues logré reproducirla y encontré el modo para tenerla. Esta, esta realmente hay que tener cuidado porque tiene que estar eh, podríamos decir en semisombra o no sol directo. Pero el problema es de que si no recibe el sol directo va a terminar así, de este color, ya que el sol es el que le da esta parte oscura. Entonces sí se me complicó al principio, pero ahora pues ya la reproduje, ya la tengo en varios lugares. Porque es que es una belleza, miren qué maravilla. Entonces ahorita les voy a mostrar la siguiente. La segunda planta es esta. Este es un Caladium Blanca Navidad. Desde que lo vi pues obviamente me enamoré. Pero nunca me imaginé que iba a poder conseguirlo porque realmente era muy caro y era difícil. No, de hecho yo lo encontré en una venta callejera. Aquí lo tengo en semisombra, pero siempre tengo que tener cuidado porque aunque es una planta interior, hay ciertas partes que si no recibe el sol no agarra esa tonalidad blanca, así como esta. Miren aquí, tiene unos puntitos nada más. Pero realmente es cuestión de que la planta se vaya adaptando. Aquí la tengo, las otras plantitas las tengo en la sala de mi casa. Y en los dos y ambos lados se ha dado muy bien. Pero sí me fue difícil conseguirla. Entonces ahorita les voy a mostrar la siguiente. La tercera es esta boina de Vasco. Esta realmente la encontré en una venta callejera porque yo la había visto en fotografía, pero no la había encontrado en los viveros que frecuento. Entonces es una planta me fue bastante difícil de encontrar. El precio no fue tan caro porque la conseguí pequeña, entonces gracias a Dios a los cuidados pues ha ido creciendo y creo que ya dentro de poco voy a poder reproducirla. Y pues miren, gracias a Dios ya tengo 2 varas florales y ahorita pues me va a dar semilla, Dios primero. Esta es una versión variegada porque la normal es parecida a esta, aunque realmente no deja de ser hermosa. Y se llama boina de Vasco porque la redondez de las hojas se parece a una boina. Entonces ahorita voy a mostrarles la siguiente. La cuarta es este escudo persa. Como las anteriores, las encontré en una venta callejera porque en viveros no. De hecho, en algún momento pregunté por una, no me acuerdo cuál, y no me supieron dar información de ella. Creo que ni siquiera la conocía. Estos colores se consiguen a través de exposición del sol. Es que es una maravilla.
Esta realmente con los cuidados necesarios llega a crecer mucho, pero hay que tener cuidado porque no es de sol directo. Sin embargo, si no tiene esta cantidad de luz a recibir, pues los colores se mantendrían algo opacos, así como esta, y no de este tono, aunque en la parte de abajo de las hojas pues sigue manteniendo esa tonalidad. Les voy a mostrarles la siguiente. Y por último les presento a mi anturio de color blanco. Con esta planta surge una situación un poco compleja porque generalmente el color común a encontrar en los viveros, y no en todos obviamente, es el color rojo. Entonces cuando uno va a un vivero pues presenta la primera pregunta que se complica: ¿vende anturios? Si por una bendición le dicen que sí, pasa uno a la siguiente pregunta, que es más complicada que la primera, es ¿qué precio tienen? Porque son muy caros, muy caros. De hecho, el color rojo que tengo fue porque una amiga de mi esposa y de mi persona pues me lo regaló, y me regaló una matita y pude sacar varias plantitas de ese. Y la tercera pregunta que uno hace, y que es la más complicada de todas creo yo, es preguntar si tiene un anturio de cierto color, como por ejemplo este blanco. Este no lo encontré. De hecho, los anturios no los he encontrado en solo, digamos que de 5 viveros que visito, lo encontré en uno, y era demasiado caro. Pero miren lo que son las cosas y la bendición de Dios. Encontré este color en un vivero, pero por alguna razón los tenían en oferta, no sé por qué, porque me salió bastante barato. Entonces a este pues solo es de darle un cierto cuidado y ya podré reproducirlo. Pero este es de los más difíciles, como les digo, encontrar el color y el precio. Y miren qué maravilla. Aquí viene otro. Miren este. Es hermoso. Estas plantas son un poco complicadas de cuidar. Realmente necesitan ciertos cuidados que si podemos dárselos, de hecho debemos de darle esos cuidados, pues nos va a agradecer con esto, dándonos las gracias a través de esta hermosa flor. Que de hecho la flor es esta parte de aquí. Esta es la flor, esta es una hoja. Pero miren qué maravilla. Entonces estas son las plantas que tengo, que me costó conseguir. Ahorita voy a pasar a invitar a 10 canales. Y de antemano les digo que esto pues no es obligatorio. Todos los que deseen participar y los que puedan participar pues serán bienvenidos. Entonces ahorita pasamos a la siguiente parte. Queridos amigos, entonces ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la suerte con respecto a quienes va a invitar este canal con respecto a este reto número 3. Gracias a Dios hay nuevos suscriptores, o sea que hay hay más papelitos aquí. Entonces voy a hacer, creo que voy a sacar de 3, 3, 4 para que no se nos lleve mucho tiempo el proceso. Entonces voy a sacar, aquí se vinieron 3. Bueno, aquí hay 3. Cuatro. Aquí 4, 5, 2, 4, 6, 7. Entonces, el último.
Y aquí estamos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Para hacer un total de 10 canales que vamos a invitar. Entonces el primero es Blogger Sema. El segundo es Tierra Verde. El siguiente Kimi Art Nature. El siguiente es César Río Frío. Maricampos y plantas. Corazón Plantín Lady. Un mundo de plantas. Mi vida entre las plantas y más. Kitchen Garden Official Channel. Y el último, Fatis. Este es el último. Entonces, queridos amigos, estos son los que por medio de la suerte, pues son los 10 canales que están invitados. No es una obligación. Si desean participar, si pueden participar, pues son bienvenidos, y si no, pues no hay ningún problema. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias, y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.